Saludos a todas las personas que tengan la oportunidad de ver este video. Somos estudiantes de la carrera de Informática y Sistemas. A continuación presentaremos el tema Bases de datos distribuidas, como apoyo al curso de bases de datos, con conceptos y ejemplos prácticos. Definición general. Una base de datos distribuida es un conjunto de bases de datos sobre una red que están lógicamente relacionadas entre sí, lo que significa que los datos están en una sola máquina. Generalmente son utilizadas cuando las máquinas están en distintos lugares. Estas están constituidas por dos o más archivos localizados en sitios diferentes. Una de las ventajas más importantes es que los usuarios pueden trabajar a la vez sin interferir con otros. A cada máquina que integra la base de datos se le llama nodo o localidad. La base de datos es como una unidad virtual, cuyas partes se almacenan en varias bases de datos, esto sí, reales, aunque ubicadas en diferentes sitios. Como podemos observar en el ejemplo, tenemos una base de datos en la cual la red general es el Internet y cuyos nodos o localidades están distribuidas en diferentes partes del mundo. Hablando un poco de la historia de las bases de datos relacionadas distribuidas. Originalmente la información se almacenaba de manera centralizada, pero con el paso del tiempo las necesidades de los sistemas aumentaron y con ello los inconvenientes. Por esta razón fue necesario descentralizar los sistemas. Los problemas que causaron esta nueva necesidades crearon lo que se llama ahora sistemas distribuidos. Los componentes. En cuanto a hardware, el hardware utilizado para este tipo de base de datos no cambió con respecto al utilizado en las bases de datos centralizadas. En cuanto a la utilización de un servidor, se sigue utilizando la misma implementación. El sistema distribuido puede reducirse a nodos, servidor y a la red. En cuanto a software, podemos encontrar distintos DBMS, como por ejemplo Oracle y SQL Server, que son los más utilizados en el mercado. Un DBMS para sistemas distribuidos es un conjunto de programas que se ejecutan en diversos computadores. Estos programas pueden estar contenidos con el mismo DBMS o pueden considerarse una colección de programas. El administrador de transacciones es el encargado de recibir las peticiones de los usuarios para el procesamiento o consultas de transacciones. En general, podríamos decir que es el encargado de coordinar y controlar todas las acciones que involucran usuarios. En cuanto a los administradores de las bases de datos, son los encargados de recuperar y actualizar los datos de los usuarios, de acuerdo con los comandos recibidos del administrador de transacciones. Como segunda parte en nuestra exploración por las bases de datos distribuidas, tenemos al calendarizador distribuido, que es el encargado de ordenar un conjunto de transacciones o operaciones que se debe realizar sobre una base de datos. Dos calendarizaciones pueden ser equivalentes o iguales si ambas producen la misma operación de escritura y si ambas leen los datos iguales después de haber terminado la escritura. Como segunda parte también debemos considerar los bloqueos, que suceden cuando se está esperando algún evento. Y también es necesario ver los factores, como por ejemplo hay sistemas en los que permitir bloqueos es inaceptable y puede llevar a catástrofes y a malos resultados, y los sistemas en los que la detección de bloqueos es demasiado costosa y al final de cuentas no conviene hacerla. Pasando a los tipos de bloqueos,
podemos contar entre las bases de datos distribuidas con dos formas básicas: la autónoma, en la que una localidad es responsable de sus propios bloqueos de recursos, y una copia primaria, en la que la localidad primaria o principal es responsable de todos los bloqueos de recursos. Como podemos observar, la diferencia es pequeña, y la diferencia consiste en que la copia primaria del tipo de bloqueo necesita más mensajes de la transacción y más reconocimientos de transacción exitosa. Y podríamos, como resumen, definir nuevamente los bloqueos, que son dos operaciones que entran en conflicto como resultado de doble acceso a un mismo dato, y una de ellas, cualquiera de las dos, puede ser de escritura, y las dos son realizadas por transacciones diferentes. Como tercer concepto importante, antes de implementar una base de datos distribuida, tenemos la concurrencia, que significa que son transacciones que tratan de acceder al mismo momento a una base de datos, a un dato específico. Esto sucede, por ejemplo, si dos transacciones de dos localidades diferentes tratan de acceder al mismo dato en cualquiera de ambas localidades. Existen dentro de las bases de datos distribuidas dos tipos específicos de concurrencia: la actualización perdida, que consiste en que dos transacciones se anulan una con otra. Esto quiere decir que, por ejemplo, si se aumenta con una transacción la cantidad de existencia de un producto en el inventario en 5, y en otra transacción se reduce en 5, esas dos transacciones se convierten en una concurrencia de clase actualización perdida. Otro tipo de concurrencia es la extracción inconsistente, que significa que se trata de acceder a la información que no ha terminado de ser utilizada por una transacción. Esto quiere decir que vamos a